Episodio 1. El niño que vio al ángel llorar. El niño no mentía. Nunca lo había hecho. Por eso, cuando dijo que un ángel lloraba sangre frente a la iglesia abandonada, su madre no supo si reír o arrodillarse. ¿Cómo era?, le preguntó, intentando sonar tranquila. Tenía alas, pero estaban rotas y su voz temblaba como la de los que han perdido a Dios. El pueblo de Santa Berenice estaba acostumbrado a historias extrañas. Cruces que giraban solas, velas que se encendían sin fuego. Pero lo que ese niño dijo esa mañana no era solo extraño, era peligroso. A las pocas horas, el rumor ya había corrido por todos los pasillos de la capilla cerrada hace 20 años. El padre Joaquín, último en haber servido misa allí, salió de su retiro voluntario y pidió ver al niño. ¿Dónde lo viste?, preguntó. En el altar. Estaba de rodillas. Lloraba y escribía con una pluma rota, pero no en papel. Escribía en el aire. ¿Y qué escribía? El niño bajó la voz, como si el aire mismo pudiera castigarlo. Una fecha. El sacerdote se quedó helado, porque durante años había soñado con esa misma escena, aunque jamás se atrevió a decirlo. Un ser de luz, agrietado por dentro, dibujando números flotantes con tinta invisible. Una cuenta regresiva hacia algo que no debía suceder. El niño continuó, sin parpadear. Me miró, y me dijo, tú serás el primero en saber cuándo me apagaré. Esa noche, el viento no entró al pueblo. El aire estaba inmóvil, como si respirarlo fuera una falta. Y en la iglesia abandonada, alguien o algo había dejado una sola palabra escrita en las paredes del altar. Conocerán. No firmada, no explicada. Solo eso. Pero los que la vieron supieron que no era amenaza. Era sentencia. Y el niño, desde su ventana, repetía los números en voz baja, como si contara hacia un castigo que no era suyo. Episodio 2. La profecía que comenzó en un altar vacío. El altar llevaba 2 décadas cubierto de polvo. Nadie se atrevía a acercarse. La iglesia de Santa Berenice fue cerrada tras una misa en la que el sacerdote principal, Padre Esteban, gritó, en mitad del sermón, que los ángeles ya no obedecían. Y luego se quitó la sotana y desapareció entre los árboles. Desde entonces, ningún clérigo volvió a poner un pie allí. Hasta ahora, el padre Joaquín, con el corazón hecho cenizas, cruzó el umbral esa madrugada. No llevaba cruz, no llevaba agua bendita, solo el viejo rosario de su madre, y una pregunta que lo carcomía desde hacía años. ¿Qué había en ese altar que hacía llorar a un ángel? El aire dentro del templo era espeso, como si respirara por sí mismo. Y el altar, cubierto por telas rotas, parecía latir. Joaquín se acercó lentamente, encendió una vela, y retiró el paño con manos temblorosas. Debajo no había sangre, ni huesos, ni reliquias profanadas. Había un símbolo, grabado en la piedra, 3 círculos entrelazados por una línea descendente. Uno de ellos, tachado, y al centro, una fecha. 12 de agosto. Faltaban exactamente 33 días. Joaquín cayó de rodillas, porque reconoció esa fecha. Fue el día en que nació. A la mañana siguiente, el niño, Mateo, el que vio al ángel, despertó llorando. Su madre lo abrazó, pensando que era una pesadilla. ¿Qué soñaste, mi amor? Él no la miró, solo dijo, que el ángel ya no escribe. Ahora espera, y que cuando caiga, uno de nosotros caerá con él. En el pueblo, los relojes empezaron a fallar, y esa noche, el campanario de la iglesia, que no sonaba desde 1994, repicó una vez, solo una, pero lo suficiente para que todos despertaran, porque no marcó una hora, marcó el principio de una cuenta regresiva. Episodio 3. El ser alado que no debía hablar. Esa tarde, el cielo tenía un tono que nadie en Santa Berenice recordaba haber visto jamás. Ni azul, ni gris, ni dorado. Era un color que parecía venir de otro mundo. Como si el firmamento se estuviera preparando para un evento que no pertenecía al tiempo humano. Y a las 3:33 p.m., el ángel habló. No con voz, con presencia. El padre Joaquín estaba en la capilla. Solo, cuando el aire se rompió con un crujido silencioso. Una grieta invisible se abrió en la pared del altar, y de ella emergió una figura envuelta en luz triste. Tenía alas. Sí, pero no eran gloriosas. Eran como ramas quemadas, bellas en su destrucción. Y su rostro, no tenía ojos, pero lloraba. No tenía boca, pero transmitía palabras que se sentían directo en el pecho. No vine a salvar, vine a anunciar.
Joaquín no podía moverse. La presencia lo inmovilizaba por dentro. ¿Anunciar qué? Logró pensar, casi sin aliento. El ángel se acercó un paso. La fecha está escrita. El castigo ya fue firmado. Y fui condenado por hablar demasiado. La noticia corrió como fuego. Un niño había visto al ángel. Un sacerdote lo había escuchado. Y ahora, todos querían saber la fecha, la hora, el motivo. Pero el ángel ya no apareció más esa noche. Solo dejó un último mensaje, grabado en la madera del banco central de la iglesia. Ningún ángel tiene permitido hablar de su caída. Pero uno lo hará, y abrirá la herida que el cielo nunca cerró. Mateo, el niño, volvió a soñar. Y esta vez despertó gritando. No quiere ser salvado. Solo quiere que lo escuchen. Su madre lloraba en silencio. Porque esa misma frase, la había escuchado una vez en sueños. Cuando tenía la misma edad que su hijo. Y nunca se atrevió a contarlo. Episodio 4. La confesión sin permiso del cielo. La confesión no fue hecha en voz alta. Fue susurrada en los pensamientos del padre Joaquín, mientras dormía con el rosario entre los dedos. Y el miedo entre los huesos. Aquella noche, soñó que caminaba descalzo por un templo sin techo, donde las columnas eran cuervos inmóviles. Y el altar, era una herida abierta. Allí lo vio, el ángel, más humano que celestial, más roto que majestuoso. ¿Por qué yo?, preguntó Joaquín, sin saber si hablaba o pensaba. Porque tú aún rezas sin pedir recompensa, respondió el ángel. Y porque en ti, la fe no busca respuestas, solo presencia. Entonces, el ángel extendió su mano, y lo que entregó no fue un pergamino, ni una revelación gloriosa. Fue un pequeño objeto, una pluma, pero no de ave, una pluma hecha de luz líquida, que goteaba cada vez que temblaba. Esta fue la herramienta de mi castigo, susurró el ángel. Con ella escribí una verdad que no debía ser dicha. Joaquín la sostuvo, y al tocarla, una visión lo desgarró. Tormenta una sala en el cielo, donde los ángeles no cantaban, sino debatían. Y uno de ellos, el que tenía alas resquebrajadas, alzó la voz. ¿Por qué callamos lo que duele? Si fue escrito con amor, ¿por qué escondemos el día en que también nosotros seremos juzgados? Y con esa pluma, escribió una fecha en el firmamento. 12 de agosto. El cielo tembló, no por ira, sino por vergüenza. Y entonces vino la condena. Caer, esperar, callar, hasta que un humano se atreviera a escuchar. El padre Joaquín se despertó con el pecho empapado de sudor. Pero en su mano, aún sostenía algo. No era un sueño. La pluma estaba allí, viva, brillando, y en su primera gota de luz líquida, podía leerse una palabra. Confesado. Episodio 5. La fecha escrita en una pluma de fuego. La pluma no quemaba, pero ardía. Cada vez que el padre Joaquín la sostenía, sus pensamientos temblaban como hojas en tormenta. Y lo más extraño, la pluma no escribía sobre papel. Solo podía dejar marcas sobre piel. Primero fue una línea dorada que apareció en su antebrazo mientras dormía. Luego, al segundo día, surgieron símbolos en el hombro. No dolían, pero cada nuevo trazo lo dejaba más débil, más cerca de una verdad que su alma temía. Mientras tanto, Mateo, el niño, se volvió silencio. Había dejado de hablar, no por miedo, sino por obediencia, como si esperara a algo, o a alguien. Y entonces, al amanecer del quinto día desde la aparición, volvió a romper el silencio. Se acercó a su madre, le acarició la mejilla y le dijo: él ya escribió lo necesario. Ahora me toca recordarlo. Acto seguido, tomó una hoja blanca y, sin mirar, dibujó la misma marca que Joaquín tenía en el brazo. Exacta, simétrica, inexplicable. ¿Qué significa eso?, preguntó su madre, con la voz rota. Mateo respondió sin emoción. Es la fecha del castigo, pero también la puerta. En la iglesia, el padre Joaquín no pudo más. Se desnudó el brazo y, frente al altar, dejó que la pluma cayera sobre la piedra. Y allí, en un acto imposible, la piedra sangró. No era sangre roja, sino fuego líquido, que formó un único número. 12 de agosto de 2000. Joaquín cayó de rodillas. Año 2000. Susurró. Ya ocurrió, pero una voz seca, celestial, dolida, resonó en su mente. El castigo fue escrito en ese año, pero fue postergado por la misericordia. Hasta ahora, el sacerdote lloró, porque entendió que el cielo no olvida, solo espera.
Y cuando se deja de esperar, se ejecuta. Episodio 6. El sacerdote que intentó callarlo. No todos los hombres de fe soportan el peso de una verdad divina. Y mucho menos, cuando esa verdad arde contra el dogma. El padre Abelardo, superior del distrito eclesiástico, viajó a Santa Berenice al escuchar los rumores. Un niño que hablaba con ángeles, una pluma que escribía fuego, y un sacerdote que predicaba la fecha del castigo de un ser celestial. Blasfemia disfrazada de revelación, exclamó Abelardo al entrar en la vieja iglesia. Esto no viene del cielo, viene de un deseo de protagonismo, o de algo mucho peor. Pero cuando vio al padre Joaquín, algo en su expresión cambió. Joaquín no discutía, no temía, estaba arrodillado, con los brazos descubiertos, y las marcas ardiendo suavemente como brasas antiguas. No estoy predicando, hermano, dijo con voz baja. Estoy traduciendo lo que el ángel ya no puede decir en voz alta. Abelardo tembló, porque las marcas no eran simples símbolos. Eran versículos que no existían en ninguna Biblia. Uno de ellos decía: y cuando uno de los puros hable sin permiso, la tierra deberá escuchar por obligación. El superior mandó cerrar la iglesia. Ordenó destruir la pluma, silenciar al niño, y exiliar al sacerdote. Pero nada salió como esperaba. La pluma no ardió en el fuego. La tinta celestial no pudo ser raspada de la piedra del altar. Y Mateo desapareció. Esa noche, Abelardo despertó con el sonido de campanas. Pero no venía de la torre. Venía de dentro de su pecho. Y al abrir la Biblia que guardaba junto a su cama, encontró una página nueva. Una que nunca había estado allí. Escrita con letras de fuego. Y firmada con un símbolo, el ala rota de un ángel. La frase era simple, pero irreversible. Aquel que intente callar el castigo, será parte de él. El sacerdote cayó de rodillas. Y por primera vez en su vida, no pudo rezar, porque entendió que ya no se trataba de fe. Se trataba de obediencia a lo eterno. Episodio 7. Cuando los relojes dejaron de marcar el tiempo. Primero fue el reloj del campanario. Se detuvo a las 3:33 a.m., la misma hora en que, 7 noches atrás, Mateo había despertado diciendo: el ángel ya no escribe, ahora espera. Luego fue el reloj del hospital, y el de la estación, y el de la escuela. Uno a uno, comenzaron a congelarse, no por mal funcionamiento, sino como si el tiempo mismo hubiera decidido no avanzar más. En las casas, la gente hablaba en voz baja. El miedo se había instalado con la puntualidad de un juicio. Una mujer juraba haber visto, al amanecer, una figura alada suspendida sobre el lago. No volaba, no hablaba, solo estaba allí, inmóvil, como si esperara una señal. Los niños dibujaban símbolos que no habían aprendido. Los perros no ladraban. Las velas, aunque apagadas, soltaron humo. Y en el centro de todo, una ausencia. Mateo había desaparecido hace 3 días. Nadie sabía dónde estaba. Solo su madre repetía, como en trance: él no está perdido, está siendo preparado. El padre Joaquín fue el primero en notar el patrón. Los relojes no solo se detenían exactamente 33 minutos antes de cada aparición del ángel. ¿Qué significa esto?, le preguntó al altar, donde aún brillaban las marcas. Y entonces, el fuego líquido volvió a fluir desde la piedra. Una sola línea emergió. El tiempo no huye, el tiempo se rinde. Esa noche, Joaquín despertó con una idea que no era suya. Una revelación sembrada directamente en su pecho. El castigo del ángel no será un evento. Será una pausa eterna, donde el mundo dejará de moverse, porque habrá asterisco escuchado demasiado tarde. Y cuando miró su reloj, supo que no había vuelta atrás. 3:33. Una hora que ya no pasaba. Un número que ya no era casualidad. El tiempo no avanza cuando el cielo contiene el aliento. Episodio 8. El nombre que nadie debía pronunciar. En Santa Berenice. Se había olvidado cómo era dormir en paz. Pero esa noche fue diferente. No por calma, sino por la voz. Una voz que no tenía origen, ni altura, ni cuerpo, solo vibración. Cada habitante la escuchó dentro de su mente, justo al filo de la medianoche. El castigo no llega por culpa. Llega cuando alguien pronuncia lo que debía callarse para siempre. El padre Joaquín despertó empapado en sudor, con una sola palabra grabada en su garganta. Un nombre, no humano, no angélico, algo más viejo que ambos. No se atrevió a decirlo en voz alta, pero lo escribió en su diario.
Al instante, el papel se incendió sin llama. El nombre no podía ser contenido. En la iglesia, las bancas comenzaron a crujir como si algo invisible pasara entre ellas. Las estatuas se giraron apenas unos milímetros, mirando hacia el altar donde el símbolo del ala rota seguía ardiendo suavemente. Y en la casa de la madre de Mateo, el niño apareció. No entró por la puerta. Simplemente ya estaba allí, de pie junto a la cama. Tenía la mirada vacía, los pies descalzos cubiertos de tierra seca. Y en su pecho, pintado con algo que parecía ceniza, el mismo nombre que Joaquín no pudo conservar. ¿Dónde estuviste?, preguntó su madre, sollozando. Mateo no parpadeó. Fui llevado al silencio. Allí lo escuché decir su nombre. Y me dijo que lo repitiera, para que el castigo no se olvide. Su madre tembló. ¿Qué pasa si lo pronuncia? El niño la miró, con una ternura que solo los condenados conocen. Cuando alguien pronuncie su verdadero nombre en este mundo, el cielo no podrá hacer silencio nunca más. Esa misma madrugada, un anciano del pueblo gritó el nombre en voz alta, convencido de que así se salvaría. No duró ni 5 segundos. Su cuerpo se convirtió en sal, y sobre su pecho apareció una palabra escrita en ceniza ardiente. Demasiado pronto. Episodio 9. La iglesia que se partió al medio. A las 3:33 a.m. El cielo no rugió, no cayó lluvia, ni hubo trueno, pero la tierra entera se tensó, como si el universo se preparara para recibir algo que no podía sostener. Y entonces sucedió. La iglesia de Santa Berenice, aquel templo olvidado donde el ángel había sido visto, se partió al medio. No fue un terremoto, ni una explosión. La fractura ocurrió con una lentitud insoportable. Desde el altar hasta la puerta principal, una grieta se abrió en el suelo como si la piedra hubiera decidido confesar su miedo. Las paredes no se derrumbaron, los vitrales no estallaron, pero todo dentro del templo empezó a sangrar. No sangre humana, sangre de cera, sangre de oración no escuchada. En las bancas aparecieron marcas, manos impresas en negativo, como si alguien, o muchos, hubieran intentado sostenerse mientras el castigo se acercaba. El padre Joaquín llegó corriendo. No lloró, solo cayó de rodillas frente a la grieta. Y del fondo de esa herida de piedra, surgió un sonido que no era sonido. Un lamento sin garganta. Una súplica que no pedía salvación, sino que nadie más intente detener lo inevitable. Ya no se puede volver atrás, dijo Mateo, que apareció detrás de Joaquín sin que nadie lo viera llegar. ¿Qué falta por cumplirse?, preguntó el sacerdote, con la voz hecha polvo. Mateo bajó la vista. Que alguien reconozca que el castigo no es injusticia, sino respuesta. Esa noche, en el pueblo, todos vieron la misma señal. Una cruz de humo, suspendida sobre la iglesia partida. No fue dibujada por fuego, ni por viento. Fue marcada desde el cielo. Y debajo, en el suelo, una nueva palabra escrita en ceniza. Faltan 7 días, 7 noches, hasta que el castigo escrito descienda. Episodio 10. El día que las campanas repicaron solas. Las campanas de la iglesia estaban oxidadas, selladas desde hace más de 20 años. Nadie se atrevía a tocarlas, porque quien lo hizo por última vez murió al día siguiente, con la lengua negra y las pupilas blancas. Pero esa tarde, cuando el sol sangraba sobre el horizonte como si supiera lo que venía, las campanas repicaron solas, 3 veces, lentas, profundas, dolorosas, como si anunciaran no una misa, sino un juicio. En todo el pueblo, los relojes se detuvieron al primer golpe, los teléfonos dejaron de funcionar, los animales huyeron de las casas, y las personas se quedaron inmóviles. No por respeto, por miedo sagrado. Mateo estaba en el centro de la plaza. Vestía de blanco, tenía los pies descalzos y en la mano sostenía algo que nadie entendía al principio. Una campanilla rota. No fui yo, dijo en voz baja, sin mirar a nadie. Fueron ellos, los que aún lloran desde lo alto, los que no pueden morir, pero ya no pueden servir. En la torre del campanario, el padre Joaquín subió solo, y lo que vio lo dejó sin palabras. Las sogas estaban intactas, el polvo no se había movido, pero las campanas seguían balanceándose, como si una mano invisible aún las empujara. En la madera que las sostenía, se había grabado una frase con fuego. El sonido es el primer permiso. Después, vendrá el descenso. Cuando bajó, encontró al pueblo reunido frente a la iglesia partida. Mateo se adelantó.
Alzó la campanilla rota y la dejó caer frente a todos. Y justo antes de que tocara el suelo, una voz, la misma que todos habían oído en sueños, en pesadillas, en oraciones mal cerradas, habló desde el cielo. La campana no suena por muerte, suena por justicia retrasada. La campanilla nunca tocó el suelo. Se desintegró en el aire, como si el tiempo mismo la rechazara. Y sobre la plaza quedó suspendida una palabra que ninguno olvidó jamás. Mañana. Episodio 11. El ángel que pidió perdón a un niño. La madrugada siguiente. El cielo no tenía estrellas. No por nubes, sino porque la luz parecía haber huido de algo que aún no se atrevía a nacer. Y a las 3:33. El ángel descendió otra vez. No lo vieron todos. Solo uno. Mateo. Estaba solo en la iglesia partida, sentado sobre los restos del altar, con los pies colgando sobre la grieta. Y frente a él, apareció la figura alada. Era más pequeña que antes, más apagada, como si el castigo ya estuviera comenzando a corroerlo desde dentro. ¿Vienes a anunciar el final?, preguntó Mateo con calma. El ángel bajó la cabeza. No, hoy vine a pedir perdón. Sus alas, antes agrietadas, ahora parecían hechas de ceniza. Cualquier soplo podía quebrarlas. Y aún así, se arrodilló frente al niño. No debí contarlo, pero no podía callarlo más. Guardé el secreto durante siglos, mientras el cielo giraba sobre las oraciones de los hombres, y el silencio se volvía más cruel que cualquier infierno. Mateo lo observó sin miedo. ¿Te arrepientes de haber hablado? El ángel levantó la mirada, y en ella no había rabia, solo una soledad imposible. No me arrepiento de haber hablado. Me arrepiento de haberlo hecho tan tarde. Fuera de la iglesia, el pueblo temblaba. Las estatuas de los santos comenzaron a llorar. No agua, no sangre, lágrimas de sal. Y sobre los tejados, decenas de aves negras se posaron sin cantar. Solo miraban. El padre Joaquín lo sintió. Algo estaba siendo redimido, pero a costa de otra cosa que aún no tenía forma. Dentro del templo, Mateo tomó la mano del ángel, no para consolarle, sino para recordarle. El castigo fue por revelar, pero tal vez, el verdadero pecado fue que nadie escuchó. El ángel, con voz temblorosa, susurró: gracias por no huir de mí. Mateo sonrió, y en ese instante, el cuerpo del ángel comenzó a disolverse en luz. No en fuego, en perdón, pero antes de desaparecer, dejó una última frase grabada en la piedra rota del altar. Falta uno más por recordar lo que yo dije. Y entonces, vendrá el día. Episodio 12. La hora exacta en que la luz se quebró. El pueblo dejó de contar los días. Porque el tiempo, como el ángel, ya no pertenecía al mundo. Pero todos sabían que la hora estaba cerca. No porque alguien lo dijera, sino porque la luz comenzó a romperse. Todo empezó con los espejos. A las 12:33. Los reflejos se desfasaban un segundo. A las 1:33. Ya no devolvían la imagen. Y a las 3:33 simplemente se oscurecieron. No había sombra. No había figura. Solo un vidrio negro que absorbía cualquier intento de ser visto. Esa noche, la madre de Mateo encontró a su hijo dormido, pero con los ojos abiertos. «Mateo», susurró, temblando. El niño no respondió, pero su cuerpo brillaba con una luz suave, apenas perceptible, como si su piel recordara lo que fue antes de nacer. En su pecho, la marca del ala rota ya no era una señal. Era una herida abierta, que no sangraba, pero ardía. «La luz se está partiendo», dijo él al despertar. «Porque pronto vendrá algo que no necesita sombra para ser temido». El padre Joaquín fue al templo una última vez. La grieta en el suelo había crecido. Y en el fondo, había algo que parecía moverse. No tenía forma definida. Pero cada vez que el sacerdote se acercaba, su memoria lo traicionaba. Olvidaba su nombre, su infancia, su fe. «¿Qué es eso?», preguntó al altar. Una nueva línea de fuego surgió desde la piedra. Es el lugar donde la luz cayó por primera vez. Y debajo, una hora, 3:33 de la madrugada, marcada con ceniza brillante, como si la luz misma hubiera escrito su propia fecha de quiebre. En todo el pueblo, las bombillas estallaron a la misma hora. El sol, al día siguiente, no apareció con claridad, sino con un temblor que cruzó los huesos de quienes lo miraron. La gente dejó de preguntar, de rezar, solo esperaban, porque ahora sabían que no era el castigo del ángel lo que se aproximaba. Era el recuerdo de una verdad que el mundo eligió no recordar.
y cuando eso se quebrara junto con la luz, ya no habría más silencio. Episodio 13. Lo que reveló segundos antes del castigo. No hubo trompetas. No hubo fuego en el cielo. Solo silencio. Tan profundo, que incluso el alma se sintió desnuda dentro del cuerpo. Mateo se despertó justo un minuto antes. Miró a su madre con ternura y con despedida. Va a hablar, dijo. Pero esta vez, no solo para mí. Esta vez lo escucharán todos. La mujer quiso retenerlo, pero sus manos temblaban, y su hijo ya no era solo su hijo. A las 3:33 a.m., en punto, el aire cambió de densidad. Se volvió espeso, antiguo, como si por un instante, el mundo estuviera respirando recuerdos que nunca vivió. Y entonces, una luz descendió desde el cielo, pero no era radiante. Era luz fragmentada, como si viniera rota, como si hubiera sido exiliada. El ángel apareció por última vez, suspendido sobre la grieta de la iglesia, las alas hechas polvo, la mirada eterna. No lloraba, no sonreía, solo observaba, y entonces habló, no con palabras, con verdad. Todos lo escucharon, en la mente, en el pecho, en lo más profundo de sus errores. Fui creado para anunciar, pero me condenaron por pronunciar. Fui silenciado por revelar el tiempo. Y al final, ese mismo tiempo me trajo de regreso. Y luego bajó la mirada hacia Mateo. El niño levantó la mano y extendió su palma. En ella, brillaba la última marca. La fecha, ya no escrita, encendida. El ángel se inclinó. Gracias por escucharme. Cuando los que debían hacerlo, eligieron callar. Y entonces lo dijo. Lo que nunca debía ser revelado. Lo que estaba sellado desde antes del Génesis. Una sola frase. Un conjunto de sonidos imposibles. Una palabra que ningún idioma puede contener. Pero que todos los corazones entendieron. El castigo no fue para mí. Fue para ustedes. Por ignorar al que ya había caído por amor. El cielo se cerró. La grieta se selló. Y el ángel desapareció. Pero el eco de su revelación quedó suspendido en la sangre. En la madera. En el aire. Santa Berenice jamás volvió a ser la misma. Porque ahora, sabían. Episodio 14. El llanto que subió y fue devuelto. Cuando el ángel desapareció, el pueblo entero cayó de rodillas. No por devoción, sino por culpa. Porque al fin comprendieron. El castigo no era una venganza. Era una devolución. Esa noche, las oraciones no subieron. Fueron rechazadas. Como si el cielo ya no aceptara promesas tardías. Las velas no encendían. Los crucifijos giraban sobre sí mismos. Y las lágrimas no caían, subían. Sí, el llanto de los niños, de los ancianos, de los pecadores, se elevaba como vapor, formando nubes bajas, negras, que lloraban sobre sí mismas, pero no tocaban la tierra. El llanto no era escuchado, solo observado. El padre Joaquín, derrotado, entró por última vez a la iglesia. ¿Qué queda por hacer? Señor, susurró. La Biblia, abandonada sobre el altar, se abrió sola, no por viento, por decisión. Y en una página jamás vista, escrita con letras de agua, apareció una frase que ardía en silencio. El que no escuchó al mensajero, no merece oír la respuesta. Mateo dormía, pero su cuerpo flotaba a unos centímetros del colchón. Sus labios se movían, como si soñara con idiomas más antiguos que el dolor. Su madre, agotada, le tomó la mano, pero algo en ella lo supo. Él ya no estaba soñando. Estaba recordando lo que aún queda por decir. Y en el cielo, justo a las 3:33, una lluvia fina comenzó a caer. Pero no era agua. Eran lágrimas que el cielo había rechazado. Devueltas al mundo que no quiso escuchar. Cayeron lentas, silenciosas. Y cada una dejaba en el suelo una marca invisible, que solo los culpables sentían quemar. El castigo no había terminado. Apenas había comenzado. Episodio 15. Final. ¿Y si su castigo fue nuestro despertar? Amaneció sin sol. El cielo no estaba nublado. Simplemente se negaba a brillar. Santa Berenice parecía suspendida en un tiempo que no avanzaba. Como si el día no fuera un nuevo comienzo, sino la última oportunidad de comprender. Mateo abrió los ojos justo cuando la luz volvió. Pero no por el sol, sino por él. Su piel ya no brillaba. No tenía marcas, ni símbolos, ni fuego. Solo una mirada limpia.
profunda, como si hubiese cruzado el juicio y regresado sin miedo. ¿Terminó?, le susurró su madre, sin saber si quería saber la respuesta. Mateo no dijo sí, no dijo no, dijo algo más devastador: eso depende de lo que elijan ahora. El padre Joaquín caminó hasta el altar. La grieta en el suelo ya no estaba. Ni la pluma, ni las palabras de fuego. Solo quedaba un silencio nuevo. Uno que no dolía, pero sí exigía. Sobre el altar había una hoja en blanco. Y en el centro, una línea escrita con letra infantil. No fue un castigo, fue un recordatorio. El pueblo se reunió en la plaza. No para llorar, no para rezar, para mirarse, por primera vez en años. Había más preguntas que excusas. Más humanidad que costumbre. Más hambre de verdad que miedo al dolor. Y en el cielo, justo al mediodía, una única campana sonó. No se movió, no colgaba de cuerda alguna, pero su eco alcanzó los huesos de todos. Escucharon al ángel, escucharon la fecha, ¿escucharán su propia voz? Mateo caminó por última vez por la iglesia rota. Se detuvo frente a la puerta, miró atrás, y dijo con dulzura: él no cayó por desobedecer, cayó para darnos una última oportunidad. Y entonces se fue, sin despedirse, sin dejar huella, porque su propósito no era quedarse, sino despertar. Y tú, que escuchaste su historia, lo harás a tiempo, o también necesitarás un castigo, para recordar lo que ya sabías.